Capítulo 4. El gran pescador la abrazó como un padre. «Cuánto me alegro de verte», le dijo. «No he sabido nada de ti durante años y ya temía que te hubieran dado alcance los perseguidores. Hace tan solo un año me dijo Marcos que seguías viva y que te dedicabas a obras caritativas. Ciertamente no has olvidado las enseñanzas de Jesús. ¿Te acuerdas que dijo que lo más importante era amar a Dios y al prójimo? Quizás Marcos te habrá contado que mientras cuidaba a los enfermos, yo no sabía ni podía hablarles del Maestro. Cuando nos separamos, me dijiste que tendría que ir a enseñar a nuestros hermanos y hermanas israelitas. Te lo dije porque creía que así tenía que ser. Sin embargo, él repitió varias veces que había venido para todo el mundo y que por todos derramó su sangre. El anciano suspiró. Tú y yo lo hemos amado, pero lo cierto es que el corazón de la mujer es más sensible. Tú fuiste la primera en verlo cuando resucitó y percibiste antes lo que nosotros percibimos solo ahora. Tienes razón, él vino a todos y para todos. Por lo tanto, tenemos que transmitir sus enseñanzas al mundo entero. Por eso viajé de Jerusalén a Antioquía y de allí a Roma. Roma es la capital del mundo y como tal se tiene que convertir en su capital. Marcos dijo que era importante que yo te viera. Hizo muy bien, me alegro de poder verte antes de morir. Tú ya no eres joven, pero tienes un aspecto muy bueno. ¿Por qué hablas de la muerte como si estuviera muy cerca? Antes de responder a tu pregunta, te invito a cenar. Vamos a partir el pan. Oh, Pedro, cuánto me alegro. He estado echando de menos ese pan durante muchos años. Entonces ven. Ese pan es fuente de fortaleza. Debemos tomarlo con frecuencia y darlo a todos los que lo deseen. Es una lástima que no le podamos ver de otra manera. Somos cada vez menos los que lo hemos visto. Quizás cuando Él vuelva ya no existiremos ninguno de nosotros. ¿Crees que nosotros no veremos su venida? Quisiera saberlo. Él dijo, vigilad porque no sabéis ni el día ni la hora. También habló de las cosas terribles que iban a ocurrir, de que nos iban a perseguir. ¿Acaso no nos persiguen ya? Marcos me contó. Sufrimos la persecución por parte de quienes no quieren admitir que Jesús es el Mesías, pero también existen querellas y envidias entre los creyentes. Créeme que esas querellas son las que más duelen. Otro día te lo contaré, pero no son esos los acontecimientos que llegarán. Durante un rato se quedó moviendo tristemente la cabeza, parecida a la de un león, con los mechones de pelo gris en las sienes. ¿Los estás esperando?, le preguntó Magdalena. Sí, aparecen señales. Los judíos nos odian y nos denuncian constantemente ante los gobernadores. Ahora han conseguido llegar hasta la esposa del emperador, que se ha hecho prosélita. Conozco a Popea. Ha nacido y se ha criado en Pompeya. ¿Qué sabes de ella? Nada bueno. Es muy bella, pero en Pompeya se la consideraba una mujer mala, envidiosa y hasta perversa. En la casa de la familia de Popeo trataban a los esclavos con crueldad. Así que la situación está peor de lo que yo creía. El emperador está completamente dominado por su mujer y hace todo lo que ella desea. En cualquier momento nos puede ocurrir algo grave. Pasaron a una habitación contigua donde se habían reunido los colaboradores de Pedro, entre ellos 2 presbíteros, Lino y Cleto, y el joven sacerdote Clemente, secretario de Pedro. Mirando a los allí reunidos, Magdalena no vio a nadie con rasgos semitas, solo había romanos y griegos. 2 ancianas servían la cena. Magdalena intentó ayudarles, pero Pedro no se lo permitió. Magdalena, hoy eres nuestra invitada, le dijo. Siéntate con nosotros. ¿Sería correcto que yo me sentara junto a los sacerdotes? Las costumbres de aquí lo permiten. Viviendo en el mundo tenemos que adaptarnos a las costumbres locales, siempre y cuando no cometamos ningún pecado. Has cambiado, Pedro, dijo Magdalena en voz baja para que nadie oyera sus palabras. Es cierto, respondió también él en voz baja, pero así lo ha querido el mismo Jesús. Al terminar la cena, Pedro tomó en sus manos el cáliz de vino, inclinó sobre él la cabeza y dijo, Te doy gracias, Padre nuestro, por la santa vid de David, la cual conocimos gracias a Jesús, tu siervo.
gloria a ti por siempre. Todos repitieron, gloria a ti por siempre. Luego, pasándose el cáliz el uno al otro, todos bebieron un poco de aquel vino que ya no era vino. Magdalena lo tomó también, pensando, esta es la misma sangre derramada en la cruz del Gólgota, la que manchó mis manos mientras envolvíamos el cuerpo en el sudario. Lo creo, aunque no lo vea. Luego Pedro tomó la torta de trigo y la partió en trozos pequeños rezando. Te doy gracias, Padre, por la vida y las enseñanzas que nos has transmitido por Jesús, tu siervo, del mismo modo que este pan ha sido hecho de varios granos, que una vez cosechados han formado un solo pan. Así tu iglesia, dispersa por todo el mundo, se reúna para caminar hacia tu reino, porque tuya es la gloria por los siglos, por Jesucristo. Repitieron juntos, tuya es la gloria por los siglos, por Jesucristo. Se acercaba a Pedro y él repartía los trozos del pan que ya no era pan. Ella lo recibió también, pero no sintió nada. Lo único que quedaba era la fe firme y segura. Sin embargo, ocurrió algo más allá de la simple fe. Magdalena oyó una voz que en su interior decía, soy yo, Magdalena. La voz habló y se calló. Sin embargo, estaba segura de que no la olvidaría nunca, que el recuerdo de aquella voz permanecería en ella para siempre, como el sol. Para terminar, Pedro dijo una oración más. Te damos gracias, Padre Santo, por la fe y la inmortalidad que nos permitiste conocer a través de Jesús, tu siervo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, líbrala de todo mal, reúnela desde los 4 horizontes de donde soplan los vientos. Que llegue tu misericordia, que pasemos de este mundo, Maranatá. Todos exclamaron con los brazos levantados, Maranatá. Cuando se quedó a solas con Pedro, Magdalena le preguntó, dime, Pedro, ¿qué tengo que hacer? He venido para preguntártelo. Pedro, con la cabeza apoyada en sus manos, parecía reflexionar o rezar. Desde detrás del muro que separaba el pequeño jardín donde estaban sentados, les llegaban voces, gritos, risas, el reclamo de los comerciantes. La casita de Pedro lindaba por ambos lados con grandes edificios de 6 plantas. Juzgando por la cantidad de gente que subía y bajaba por las escaleras situadas en el exterior, ambos edificios debían de tener muchos inquilinos. El barrio tiberino era un barrio de gente pobre, la mayoría procedente de Oriente, sirios, fenicios, griegos. Los judíos vivían en otro lugar, apartados, y únicamente las familias cristianas venían a vivir allí por temor a las persecuciones. Por fin Pedro dijo, Marcos hizo bien en decirte que vinieras. Como ya te ha dicho, somos cada vez menos los que vimos con nuestros propios ojos y oímos con nuestros oídos al Maestro. Jacobo, el hermano de Juan, ha muerto, y los demás de nuestro grupo se han ido cada uno por un lado. Miriam. ¿Qué pasa con Miriam? Miriam ha muerto. A decir verdad, resulta difícil confirmarlo. Su cuerpo ha desaparecido. Él la resucitó. Estoy segura de que así fue, pero nunca hemos vuelto a verla con vida. Él se la llevó. ¡Qué lástima! Quizás solo la ha apartado de nosotros. Ella nos ayudaba y nos apoyaba mucho. Cuando lleguen los momentos difíciles, la iglesia la necesitará. Pero hablemos de ti. Tú has visto mucho, pero eres mujer. La gente se va a indignar al oírte hablar de Jesús. Tú mismo has dicho que tenemos que hablar todos. Sí, pero tampoco puedo consentir en la división que de hecho ya existe. Él aseguró que la iglesia sería invisible. Sin embargo, también dijo, cuando llegue el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Dijo que había que velar y tener confianza. La iglesia es como una joven planta que apenas ha echado raíces y la amenazan miles de peligros, la sequía, el pisoteo, las malas hierbas. Creo que podría mandarte con Pablo. Marcos me habló de él. ¿No está en la cárcel? Ya salió. El tribunal del emperador lo absolvió. Todavía sigue en Roma, pero pronto se marchará. Él en particular corre aquí mucho peligro. De todos modos, el Señor lo ha destinado para que lleve sus enseñanzas entre los paganos. Estoy convencido de que Pablo no pondrá ningún reparo a que trabajes con él.
Magdalena permaneció sentada con la cabeza baja. Haré lo que tú digas, dijo, pero si Pablo se marcha, ¿querrá que yo le acompañe? Tú preferirías quedarte en Roma. Yo preferiría quedarme contigo. Tú y Marcos sois los únicos testigos de aquellos tiempos. ¿Te sientes sola? Te comprendo, pero me parece que todos tenemos que andar en solitario. Debemos ser como el grano. Él nos sembrará y cada uno de nosotros tendrá que morir solo para que de esa siembra broten las espigas que luego darán pan. ¿Has dicho que aquí iba a haber peligros? Eso me parece y así lo presiento, pero habrán peligros no solamente en Roma. Nos querrán dividir y enemistar para poder pisotearnos. Aparecerán falsos profetas. Él nos lo anunció. Magdalena suspiró, pero enseguida preguntó: ¿Quién me va a llevar hasta Pablo? Clemente. Es un joven y valiente sacerdote. Estoy seguro de que hará cosas buenas para la Iglesia. Quizás un día me suceda como obispo de Roma. No te vayas, Pedro, exclamó ella. Te necesitamos. No me iré mientras no tenga que hacerlo. Pero aquel día, junto al lago, el Señor me advirtió de que llegaría el momento en que me llevarían a donde yo no quisiera. Esas palabras suyas tienen que cumplirse. Pasó la época de la enseñanza, se está terminando el tiempo de actuar. Tendrá que llegar la hora del sufrimiento, porque nada se puede cumplir sin que termine en la cruz.